Continuamos con la segunda parte de la creación de este tipo de plantilla, donde podrás registrar, modificar, eliminar y buscar datos mostrando la foto al mismo tiempo. Todo esto usando el método de grabación de macros y algunos trucos que aprenderás ahora mismo. Hola amigos, sigamos con la segunda parte de la creación de esta interesante plantilla. Continuamos con el paso a paso para mostrar la foto al momento de buscar a un colaborador o empleado en este caso. Así que empecemos. Lo primero que haremos es escoger una celda donde ingresaremos la dirección o ubicación de la carpeta donde tendremos guardadas las fotos de los colaboradores. Yo escogí la celda N2 para fácil acceso. Le damos un formato para diferenciar y si desean pueden colocar ubicación arriba para referencia. Coloqué este acceso en la misma hoja, ya que si en algún momento cambian la ubicación, puedan cambiarlo desde esta celda sin necesidad de ir al código. Ahora les mostraré cómo guardar las fotos. Primero en su explorador de archivos, eligen dónde guardarlas, en mi caso las tengo en el disco D, en la carpeta Fotos. Aquí ya tengo algunas fotos guardadas con su número de DNI, ya que es el dato por el que estamos buscando, todas con formato JPG. Como pueden ver, también podríamos tener una imagen con el nombre de no foto, por ejemplo, para ser mostrada cuando la macro no encuentre el dato buscado. Teniendo ya las fotos, nos ubicamos arriba en esta barra y en este espacio en blanco hacemos doble clic para seleccionar la ruta que necesitamos para nuestra macro. Copiamos con las teclas Ctrl+C. Vamos a la celda, donde copiaremos la dirección y presionamos Ctrl+V para pegar. Aquí no olvidemos de agregar siempre el backslash al final con las teclas Alt+92. Lo centro para que se vea mejor. Ahora recordamos el nombre de la forma que contendrá la foto. Aquí podemos ver que es foto, esto lo necesitaremos para el código. Damos clic derecho sobre la pestaña de la hoja y seleccionamos ver código. En esta ventana, como recordamos en el video pasado, ya tenemos las dos macros que habíamos creado, que son las de buscar y registrar. Como en el módulo 1 no tenemos nada, entonces ahí crearemos la macro para mostrar la foto. Yo pegué el código para no demorar tanto en escribirlo. Lo primero que debemos hacer es escribir la palabra sub para indicarle a Visual Basic que vamos a crear una macro. Seguido del nombre que le queramos dar, yo le puse mostrar foto, ya que es justo lo que hará. Y como ya sabemos, colocamos estas dos líneas de código al inicio y final de una macro para evitar el parpadeo al ejecutarla. Esta línea es un manejador de errores, aquí escribimos el nombre que queramos darle, yo le puse caso error. Si desean cambiar el nombre, pueden editarlo primero en esta parte, por el que deseen, solo no olviden de cambiarlo también aquí abajo. En esta ocasión lo dejaremos como estaba. Aquí usamos una variable que va a almacenar la ruta o ubicación de la carpeta donde guardamos las fotos. En la primera parte, hacemos referencia a la celda que escogimos para escribir la ruta, que es la celda N2. Antecedido por el nombre de la hoja, que sería hoja 1, y no el que dice empleados, ya que este nombre no puede ser editado por el usuario. Entonces en esta primera parte vamos a obtener todo lo que escribamos en la celda N2. Luego el símbolo de ampersand, que sirve para unir textos, lo usamos para unir los valores de la celda N2 con la celda D5. Y la celda D5 es la que almacena el número de documento de identidad, que es el campo por el que estamos buscando, y por eso guardamos las fotos con los números de DNI de cada colaborador. Por último agregamos otro ampersand, para unir el texto de .jpg entre comillas para que el código identifique el texto y porque este es el formato con el que guardamos las fotos. Y así obtenemos la ruta completa almacenada en la variable ubicación. Luego asignamos la ubicación a la forma. Empezamos escribiendo hoja 1 porque es la hoja en la que estamos trabajando, luego le indicamos el nombre de la forma en su propiedad Shapes. Recordemos que le pusimos el nombre de foto a la forma para hacer referencia en esta línea de código. Seguimos escribiendo .fill, que significa rellenar, y luego .userPicture, que significa imagen de usuario, y entre paréntesis el nombre de la variable que almacena la ruta, que sería ubicación. Con esta línea le decimos que finalice la ejecución de la macro al encontrar la foto. Ahora, si no encuentra la foto, para eso creamos el manejador de errores, se pasaría a ejecutar esta línea de código, que sería lo mismo que la de arriba. Solo que ya no le asignamos la ruta de la variable ubicación, sino que la cambiamos agregándole el nombre de nofoto.jpg a la ruta almacenada en la celda N2, que sería esta foto que les mostré anteriormente. Aquí también ponemos exit sub para finalizar la macro al no encontrar la foto. ¡Listo! Ahora ya tenemos la macro para mostrar la foto y utilizaremos este nombre para llamarla donde queremos que se ejecute. Nosotros vamos a necesitar que muestre la foto al momento de buscar los datos, así que ubicamos la macro de buscar empleado que hicimos antes.
Nos ubicamos al final del código, justo antes de la línea para actualizar la pantalla, y escribimos COI, que significa llamar, luego el nombre de la macro, que es mostrar foto. Haciendo esto, llamamos a la macro de mostrar foto al momento de terminar de buscar los datos del empleado. Por eso nos ubicamos al final. Y ya podemos buscar para ver si funciona. Y listo, podemos ver que funciona correctamente. Ahora, ingresamos un número que no existe en nuestra base de datos para ver si muestra la foto que habíamos guardado para el caso. Y perfecto, funciona como esperábamos. Pasamos ahora a agregar los demás botones para las macros de limpiar, modificar y eliminar. Y para eso, seleccionamos el botón, puede ser haciendo clic derecho sobre él o presionando la tecla Control. Lo ubicamos y pegamos 2 veces más. Seguimos editando los nombres de cada botón por el que corresponde. Ahora continuamos seleccionando todos los botones y vamos al menú Formato de forma para alinearlos verticalmente. Teniendo ya todos los botones listos, continuamos grabando la siguiente macro para limpiar las celdas. Para eso, como ya sabemos, vamos a Programador y Grabar macro. Podemos ponerle el nombre de limpiar y aceptamos. Empezamos con la grabación. Este procedimiento es muy sencillo, solo seleccionamos todas las celdas donde ingresamos los datos, manteniendo presionada la tecla Control. Luego presionamos Suprimir. Y finalmente nos ubicamos en esta celda. Ahora detenemos la grabación y ya estaría lista. Así que buscamos el código y vemos que se ha creado otro módulo, el módulo 3, donde encontramos la macro. Aquí podemos borrar esto. Y como ya sabemos, vamos a agregarle las líneas de código para evitar el parpadeo y funcione de forma correcta. Aquí también vamos a necesitar llamar a la macro de mostrar foto, ya que si limpiamos debería mostrar la imagen que llamamos no foto. Nos ubicamos al final del código, antes de la línea de actualizar pantalla, y llamamos a la macro de mostrar foto. Ahora nos toca asignarle la macro al botón limpiar, y probamos para ver si funciona bien. Y sí, la está ejecutando correctamente. Deberíamos continuar con modificar, pero para esta macro vamos a necesitar primero de la macro de eliminar. Así que ahora haremos esta última. En este caso, no podemos grabar la macro como en los casos anteriores, ya que el registro eliminar no va a ser fijo, sino va a variar de acuerdo a lo que seleccionemos. Y con la grabadora de macros, no se podría distinguir el número de fila que deseamos eliminar. Y para esto, primero necesitamos obtener automáticamente el número de fila a eliminar. Así que usaremos la función coincidir, ya que esta nos devolverá el número de fila en la que está ubicado el dato buscado dentro de la tabla. El primer parámetro que nos pide es el valor buscado, que sería la celda de 5, que es el número de DNI. Lo fijamos con la tecla F4, luego nos pide seleccionar la matriz buscada, que sería la columna de DNI, y finalmente elegimos coincidencia exacta. Muestra error porque no tenemos ningún número seleccionado. Entonces vamos a seleccionar un número, y podemos ver que nos muestra el número 1 porque el número buscado se encuentra en la primera fila de la tabla. Y lo mismo sucederá con los otros registros, al seleccionar nos mostrará el número de fila correspondiente, pero dentro de la tabla. Luego aplicamos un truco para obtener el número de fila, pero de la hoja y no de la tabla, porque este dato es lo que necesitamos para la macro. Como podemos ver, con la función coincidir empieza a contar las filas desde la fila número 15. Entonces le sumamos 14, que sería el número de filas no contadas a la fórmula. Y de esta forma obtenemos el número real de fila del registro que seleccionemos y de forma automática. Verificamos y si arroja el número de fila correctamente. Ahora, para evitar que nos muestre el texto de error, agregamos la función si.error a la fórmula. Y en esta parte le ponemos comillas para que muestre la celda vacía en caso encuentre un error. Luego de ver que todo va funcionando bien, arrastramos la fórmula a un lugar de menos acceso para evitar que sea manipulado. Ahora lo tendremos en la celda M1. Ahora sí, vamos a ver código de la hoja. Y pasamos la macro de limpiar del módulo 3 al módulo 1 para tenerlas juntas y no tener tantos módulos creados. De nuevo voy a copiar el código. A la macro le puse el nombre de eliminar empleado. Y como ya saben, le colocamos estas dos líneas al inicio y final del código para desactivar y luego activar la actualización de la pantalla. Aquí usaremos esta variable que almacenará el valor de la celda M1, que es el número de fila que vimos antes, que sería esta celda. En la siguiente línea escribimos rows, que significa fila, y entre paréntesis la variable para indicarle el número de fila. Luego .delete para que elimine la fila seleccionada. Finalmente llamamos a la macro de limpiar, ya que al eliminar un registro se debería borrar los datos de las celdas del formulario,
A continuación asignamos la macro de eliminar empleado al botón. Vamos a registrar a un nuevo empleado, ya que creo que no hemos ejecutado la macro de registrar en este video hasta ahora, y luego probamos la macro de eliminar para verificar si funciona correctamente. Y verificamos que registra perfectamente. Ahora buscamos un empleado para poder eliminarlo. Y vamos muy bien. Se está ejecutando como esperábamos. Ahora solo nos quedaría el botón modificar, y lo dejé para el último porque aquí solo necesitamos llamar a las macros ya creadas para que funcione. Vamos nuevamente a ver código, eliminamos el módulo 3 ya que sabemos está vacía y no la necesitamos. Para la macro de modificar vamos a necesitar de la macro eliminar, pero no esta. Por eso vamos a crear otra igual y solo eliminaremos esta línea ya que no necesitamos que limpie las celdas en el formulario para modificar. Entonces vamos a copiar el código. A esta la llamaremos solo eliminar y como podemos ver es lo mismo solo que omitimos llamar a la macro de limpiar. Continuamos copiando la macro para modificar, que es la más simple como van a ver a continuación. Listo. Esto es todo lo que debemos colocar en la macro de modificar. Antes de ejecutar la macro, debemos buscar al empleado. Luego empezaría llamando a la macro de eliminar y esta eliminaría el registro en la tabla, pero no los datos del formulario, es justo por eso que creamos otra macro para eliminar. Luego de que elimine el registro, pasaría a llamar a la macro de registrar, ya que esta volvería a registrar los datos ya modificados. Olvidaba que antes de hacer clic en modificar, se debe editar el dato que se desea modificar en el formulario. Ahora, después de registrar, continúa llamando a la macro de mostrar foto, ya que al modificar también debería mostrar la imagen. Antes de continuar, le cambiamos el nombre para que los nombres sigan una misma estructura. Y eso es todo lo que contiene la macro de modificar, y así les comparto otro truco para hacer una forma simple de modificar un registro, que solo consiste en llamar a las macros ya creadas. Ok, seguimos asignando la macro al botón de modificar. Como ya hemos buscado a un colaborador, ahora vamos a modificar por ejemplo los nombres. Aquí debería actualizar este dato, observemos en la tabla. Podemos ver que lo modificó, pero no muestra la foto. Y ya sé por qué puede ser. Vamos a ver el código y revisamos la macro de registrar empleado. Aquí si recordamos en el video pasado, borramos los datos del formulario al finalizar. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar otra macro de registrar como lo hicimos con la macro de eliminar. Seleccionamos la macro completa, presionamos Ctrl+C, nos ubicamos debajo de la macro y pegamos con Ctrl+V. En la nueva macro de registrar, quitamos estas líneas de código para mantener los datos en el formulario. Modificamos el nombre y lo dejamos con solo registrar para distinguirla de la otra macro. Aquí podemos borrar estas líneas que no son necesarias. Y ya está. Ahora vamos a la macro de modificar empleado para cambiar el nombre de registrar empleado a registrar. Podemos saber que está identificando a una macro cuando por ejemplo escribimos todo el nombre con minúsculas y al salir de la línea tendría que actualizarla conforme el nombre de la macro que hemos creado. Probamos nuevamente. Ahora ya debería funcionar como esperamos. En este caso cambiamos el área y luego hacemos clic en el botón modificar. Correcto, funciona perfectamente. Pero lo volvemos a modificar para dejarlo como estaba. Ahora vamos a la celda donde hicimos la fórmula para obtener el número de fila que necesitábamos para la macro. Y para que no quede visible el número en esta celda, podemos cambiar el color de letra al mismo que del fondo de la hoja. Y listo, así ya no lo podemos ver. Y eso sería todo. Ya tenemos todas las macros funcionando correctamente. Ya podemos usar la plantilla para registrar, limpiar, modificar y eliminar los registros que deseemos. Cabe aclarar que este es uno de los procedimientos más sencillos que podemos usar como el de la grabadora de macros y algunos trucos como ya lo vimos en este video. También podemos agregar código a las macros como para validar la información ingresada y otros más. Pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco en los próximos videos. Espero les sirva mucho el contenido. Gracias por ver. Y suscríbete para avisarte cuando suba más videos. Hasta la próxima.